Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133. Hemos leído hace un momento el Salmo 133 y el Salmo 133 se alinea muy bien con lo que estamos estudiando y con la secuencia que hemos estado siguiendo. Vamos a leerlo de manera unida, todos juntos vamos a leerlo respetando puntos, comas, y lo leemos todos juntos, ¿sí? Vamos a leerlo a las 3. 1, 2, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del día de hoy, ¿sí? Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias porque eres bueno. A través de los testimonios que los hermanos han expresado, nos damos cuenta que nos amas y que si estamos aquí es solamente por tu voluntad, Señor. Gracias por eso, gracias porque nos cuidas, gracias porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Ayúdanos, Señor, también a disfrutar de tu amor. Ayúdanos a, sobre todo, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias por la oportunidad de estar juntos nuevamente. Bendice el estudio y permite que cada uno de nosotros pueda salir edificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este salmo, cuando tú buscas información acerca de él, dice que es un salmo en el que se destaca de manera muy importante el amor filial. ¿Qué es el amor filial? El amor filial es el amor que existe cuando tú amas y quieres a tus parientes. En principio, el amor filial es algo que no, ¿cómo te diré? Que no depende mucho de las circunstancias. De hecho, algunas familias, no todas evidentemente, pueden llegar a estar disgustados, peleados, pero cuando alguien le hace algo a su familia, aunque esté enojado con él, se enoja más, ¿no? A veces con nuestra familia somos como aquellos que dicen, es que yo te puedo golpear y hacer, pero que nadie le toque un pelo, porque entonces yo le voy a hacer a ese alguien. A eso se relaciona mucho el amor filial. Y este pasaje habla de esto. La primera parte, y me tomé la libertad de buscar algunas de las palabras que aparecen dentro de este salmo, y la palabra que dice mirad cuán, la primera, viene de la palabra hebrea giné, ¿sí? Que lo que dice es, lo que quiere decir es, mire, mira bien, escucha bien, pon atención. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que este salmo comienza llamando la atención, y llamando la atención no solamente de una manera ligera, sino está poniendo el énfasis en que tú y yo observemos bien todo lo que va a decir. ¿De acuerdo? No es solamente, mira. De hecho, uno lo lee y uno dice, mirad cuán bueno, mirad. Volteo y veo. De hecho, nosotros normalmente ya el tiempo mirad no lo usamos, ¿no? ¿Quién se dice uno al otro, mirad cómo está hecha la comida? No lo usamos, ¿verdad? Es un español que nosotros no usamos. Pero esta palabra que se traduce como mirad quiere decir ve atentamente, escucha atentamente, mira atentamente lo que te voy a decir. Ten cuidado
mucho cuidado en lo que yo te voy a decir. La siguiente palabra, la palabra bueno, es la palabra shep. Si mi hebreo, que ya tiene tiempo que no uso, va bien, quiere decir shep, es la palabra shep. Y esta palabra quiere decir bien, quiere decir bueno, y la encontramos en algunos pasajes. Por ejemplo, en Génesis 2:9. En Génesis 2:9 la encontramos y dice aquí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra bueno es la misma que se traduce en mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y díganme ustedes, dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Sí? Dios creó este mundo no lo creó al azar, creó las cosas específicamente para que tú y yo podamos alimentarnos de ellas. Creó cosas buenas para que tú y yo comamos con ellas. Éxodo 2:2, también otra posible traducción, además de bien y bueno, es hermoso. Podríamos nosotros traducir, mirad cuán hermoso. Esta palabra, esta traducción como hermoso, la encontramos en Éxodo 2:2 y dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Sí? Aquí se está hablando de Moisés. Vio a su hijo y lo vio hermoso. En general creo que aquellas que han sido madres pueden decir eso, ¿no? Sus hijos son hermosos. Los papás como que de repente no somos muy sensibles y como que luego no los vemos tan hermosos, pero es muy difícil y muy complicado que una madre no vea hermoso a su hijo. Las hay, evidentemente, pero en general vemos hermosos a nuestros hijos. Aquí está hablando de Moisés, que lo vio hermoso. Jueces 15:2 también se traduce aquí como hermoso, y dice: y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Está hablando de belleza, y de belleza hacia los hijos, hacia aquellos cercanos a ti. Otra posible traducción es festivo, o también día de fiesta. 1 Samuel 25:8 lo traduce así, dice: pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando David llegó, y cuando David está diciendo esto, es un día de fiesta. Por eso dice: hemos venido en buen día. Ahí estamos en buen día. Un buen día es un día de fiesta. Entonces podríamos también traducir esto: mirad cuán bueno, como es como una fiesta. ¿Sí? Fíjate, esto es como una fiesta. También una posible traducción es algo aromático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir algo aromático? Algo que causa buen olor. La primera posible traducción es caña aromática, y la encontramos en Jeremías 6:20. Jeremías 6:20 dice: ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. En la ley de los judíos venía una descripción de todos los sacrificios que se debían hacer, y un sacrificio que se hacía eran los llamados sacrificios aromáticos, el equivalente a lo que nosotros usamos ahora, el incienso. ¿Sí? Ellos usaban diferentes perfumes, y esos perfumes que usaban para quemar delante de Dios, esos perfumes no eran perfumes cualquiera.
tenían que ser elaborados de acuerdo a cómo la ley lo estipulaba. Si ellos ofrecían un perfume diferente, ese perfume no era aceptado delante de Dios. Algunos, sobre todo en el libro de Apocalipsis es muy claro, identifican los perfumes con la oración de los hijos de Dios ante Dios. Dice la Biblia que nuestras oraciones suben como incienso, como perfume delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando llega la oración de nosotros, Dios se deleita en esa oración. Es un perfume para Él. ¿Sí? A eso se refiere también bueno, la palabra bueno. También puede hablar del vino aromático. También había vino en esos años que se hacía, que era como un perfume, pero era al paladar. Cantares 7:9, ya no lo leeré, pero habla de esto también. Entonces, fíjate lo que está diciendo hasta aquí. Lo primero que dice el salmista es: fíjate, presta atención, qué excelente, qué bueno, qué hermoso, es como una fiesta. ¿Qué cosa es como una fiesta? Sigue diciendo, y cuán delicioso es. La palabra delicioso es geshem en hebreo, y quiere decir agradable y amable. Salmo 135:3 usa esta palabra en ese sentido de agradable y amable y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. También se puede usar el plural de esta palabra como lugares placenteros o tierras buenas, ¿sí? Eso es algo delicioso. El Salmo 16:11 lo traduce de esa manera y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo les quiero preguntar, la vida con Dios, ¿cómo es? ¿Buena? ¿Agradable? ¿Alguien puede decir deliciosa? Esa es la idea que está dando. Deliciosa. Es triste, pero a veces la vida en Dios, yo he conocido muchos hermanos que dicen: es que todo me iba bien hasta que acepté a Cristo. Empecé a tener problemas, mi familia ya no me quería, tuve problemas en el trabajo y todo, su vida era una y vino el Evangelio y su vida reventó, ¿no? Iba para arriba y se vino hasta abajo. ¿A veces pasa así? Sí, evidentemente a veces pasa así. A veces somos rechazados. Con alguno de los hermanos estaba yo platicando y le decía: es que cuando yo acepté el Evangelio no todo fue miel sobre hojuelas. Mi mejor amigo, con el que me iba a tomar y demás, cuando lo vi, después antes de ser cristiano, lo dejé de ver un mes o así. Cuando lo volví a ver me dijo: ¡ay, qué bueno que estás aquí! Tómate una. Y le dije: no, gracias. Y de verdad ni siquiera me dio tiempo de decirle: soy cristiano, soy hijo de Dios, no. Solamente me dijo: dame la mano. Le di la mano y me dijo: fuiste un buen amigo, lárgate de mi casa ahora. Y esas cosas duelen. Que no te sientas aceptado por todos porque no vas como ellos, claro que duelen. Pero ¿sabes qué? Todo eso palidece, todo eso se hace pequeño comparado con la bendición de estar con Dios. Todo esto que pasa en esta tierra es pasajero. Por eso podríamos decir juntamente con el salmista: es delicioso. No me mostrarás la senda de la vida, dice Salmo 16:11, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo es tu vida con Dios? Debería ser deliciosa, sabrosa. Dice la siguiente frase de este salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra habitar
en el hebreo es yashab, y se puede traducir como morar, como permanecer. Incluso esta palabra habitar puede traducirse como casarse, ¿sí? Cuando hablamos de casarse, no estamos hablando de solamente, pues mira, tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a vivir juntos, ¿o sí? Estamos hablando de un compromiso, ¿sí? Yo alguna vez, eso sí, yo le decía a un chico, donde vivimos un tiempo, era muy complicado, muy difícil, no era sencillo, que vieras a alguien que se casara. Todo lo que naturalmente hacían era vivir juntos una cantidad de tiempo y ya después se casaban, ¿no? Y en alguna ocasión platicaba con un chico y yo le decía, a mí se me hace bastante curioso, me llama la atención, le digo, porque la mayoría de ustedes dicen, es que yo no me voy a casar, y entonces se van a vivir juntos con una persona. Y yo le decía, para mí, le digo, déjate casarse firmas un papel. Le digo, ¿atreverte a vivir con alguien? Mi padre decía, con alguien que no es tu pariente, no es tu familia, y vives con él. No es sencillo, no es sencillo. Muchas veces se toman esas decisiones a la ligera. Yo le comentaba esto a este chico, y después de que yo le decía por qué, porque bueno, la convivencia, todo este tipo de cosas, intervienen muchos factores y no es sencilla la convivencia, se puso a reír y me dijo, pues yo no sé por qué me estás diciendo eso, porque justo estoy a punto de irme a vivir con mi novia. No a casarse, irse a vivir. Esta palabra habitar se refiere a eso también, a casarse. Quiere decir acampar, quiere decir también acostumbrar, afirmar, asentar, colocar, ¿sí? Salvar, sentar. Todo eso quiere decir habitar. ¿Y recuerdan Juan 1:12? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:12 dice, y ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. 1:12, creo que es el 1:11, perdón, el 1:12 habla de la salvación. Pero esa frase tiene la misma idea, habitar, y aquel verbo habitó entre nosotros. La palabra que se traduce ahí como habitar quiere decir entiendarse literalmente. Lo que quiere decir es puso su tienda entre nosotros. ¿Por qué dice puso su tienda? ¿En qué vivía Abraham? ¿En tiendas? ¿En dónde estaba el arca del pacto? Hasta que se le construye un templo en los días del reinado de Salomón. ¿En dónde estaba? Estaba en tiendas. El tabernáculo era una tienda, ¿sí? Por eso cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se entiendó entre nosotros, vimos su gloria. Tiene que ver con la gloria de Dios. De esa manera, así es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es hermano? Podemos encontrarlo en Génesis 4:8, hablando de hermanos. También se puede aplicar a parientes en Génesis 29:15. Y fíjate, aquí cuando dice habitar los hermanos juntos en armonía, tiene más relación con esta palabra que se traduce como compañeros. Segunda de Samuel 1:26, fíjense lo que dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. El compañerismo, la fidelidad que se tenían uno al otro, era tan fuerte que le dice, me fue más agradable que el amor de las mujeres. Nosotros como mexicanos a veces nos cuesta mucho trabajo entender este tipo de declaraciones, porque inmediatamente yo he leído no uno ni dos, muchas personas que también tienen cierta inclinación y preferencia sexual que dicen, ya ven, Jonatán y David eran homosexuales. Si tú has logrado ver o logras ver en alguna ocasión a hombres orientales,
te irías de cabeza, y no son homosexuales, al verlos de repente ir por la calle tomados de la mano. Aquí en México, quienes van de la mano son las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo soy amigo de Itamar, que bueno, que está lejos, yo no voy a ir de la mano con él. Aquí es muy mal visto y uno empieza a decir, no, empieza la crítica. Pero en los países orientales, Oriente Medio, puedes ver a dos hombres barbones con una barba larguísima y los dos van de la mano, son amigos. No tiene que ver con connotaciones sexuales esa amistad. Por eso cuando tú lees este pasaje, no lo pienses en el contexto de somos mexicanos y muy, muy machos. No, está hablando de una cultura que es diferente a la tuya y a la mía, y por eso le dice de esta manera, cuando ha muerto Jonatán, David le dice de esta manera: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Lo estimaba muchísimo, lo estimaba más que a las mujeres que él tuvo. Y David, dice la Biblia, que tuvo muchas mujeres. Esta palabra, compañero, esta palabra de compromiso entre dos personas que no son parientes, es la que se traduce también como hermano. ¿Sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, habitar los compañeros. Nosotros, como somos cristianos y normalmente usamos la palabra hermano, pues lo entendemos también, ¿no? De esa manera, los hermanos. Tú y yo somos hermanos. También se refiere a miembros del mismo clan, de la misma tribu o pueblo. Éxodo 2:11 lo dice de esa manera. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés, él creció dentro de la sociedad egipcia, él creció disfrutando todos los beneficios de ser parte de la aristocracia egipcia, pero sin embargo, dice la Biblia que un día él se identificó con sus hermanos, los hebreos, aquellos que eran esclavos, aquellos que no pertenecían a la clase social a la que él pertenecía, y que entre otras cosas eran abominables a los ojos de los egipcios. La Biblia dice que cuando ellos entraron a Egipto, José le dijo a Jacob: dile que ustedes cuidan ovejas, porque para los egipcios es inmundo. Una persona que cuida ovejas es abominable, y entonces por eso los van a dejar en esta tierra, en Gosén, que fue donde vivieron. De hecho, un paréntesis aparte ahí, en el caso de la vida de Moisés, nos damos cuenta que 40 años vivió entre la alta sociedad egipcia, y los otros 40 años, ¿recuerdan cuál fue su oficio? Cuidaba ovejas, lo cual quiere decir que socialmente Moisés, de estar en lo más alto, bajó a lo más bajo, a ser abominable a los egipcios. ¿Ustedes creen que haya sido sencillo para José? Le debe haber costado, como no tienen idea, de estar de lo más alto a una situación abominable, repulsiva para cómo él había sido educado. Todo eso, déjenme les digo, forma carácter. Para Dios usar a Moisés, lo necesitaba de esa manera. Si tú quieres que Dios te use, necesitas muchas veces pasar por un proceso similar. De estar según tú en lo más alto, hasta bajar a muchas veces a cosas que lo que van a hacer te van a quebrantar y te van a hacer van a hacer que tú te des cuenta que solamente dependes de Dios.
Moisés se identificó también con el pueblo, eran los suyos. Y mi pregunta, que espero la puedas pensar es, ¿me identifico yo así con mis hermanos en la iglesia? Así como David, así como Moisés. David se identificó con su compañero Jonatán, de manera que incluso el amor de las mujeres no era nada para él. Moisés se identificó con su pueblo y eso lo llevó a matar a un egipcio y a descender hasta lo más bajo en la escala social. Así es nuestro compromiso con nuestros hermanos de nuestra iglesia. Ese es nuestro compromiso. Dios quiere que ese sea nuestro compromiso. También expresa identificación en general hacia no solamente seres humanos. Job 30:29 dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Cuando Job está a lo más bajo, él dice, yo soy compañero de chacales, hermano de chacales, compañero de avestruces, no estoy bien. Génesis 29:4 también habla de esta identificación y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Primera de Reyes 9:13 dice, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabal, nombre que tiene hasta ahora. ¿Qué me has dado? ¿De dónde soy? La siguiente frase, la siguiente palabra es juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. La palabra que usa aquí es la palabra gam y dice que es una raíz que se usa para reunir, se usa también para asamblea. ¿Le suena la palabra asamblea? Iglesia, ¡ay, qué bien! Las clases del seminario rinden frutos. La palabra iglesia literalmente quiere decir asamblea, su traducción. La palabra iglesia no es una traducción al español, es lo que se conoce como una transliteración. ¿Qué quiere decir? No traduces la palabra, lo único que haces es tomas los vocablos y los adaptas a tu idioma. Lo mismo pasa con la palabra bautizo. ¿Recuerdan qué quiere decir la palabra bautizo? Inmersión completa en algo, ¿no? Cuando tú agarras, ¿a alguien le gusta? Yo conozco gente que no le gusta, pero si tú agarras un vaso de leche y le echas las galletas al fondo, literalmente estás bautizando las galletas. Solo que se oye muy raro, ¿no? Que tú dijeras, voy a bautizar mis galletas porque me gustan las galletas bautizadas. Normalmente la palabra bautizo, así como la palabra iglesia, tienen connotaciones solamente de religiosas. En iglesias se usan, ¿sí? En cosas clericales se usan. La palabra iglesia literalmente quiere decir asamblea. Si nosotros tradujéramos la palabra, cuando nosotros decimos voy a la iglesia, estaríamos diciendo voy a la asamblea. Pues esta palabra, juntos, también quiere decir asamblea, reunión. En armonía tiene diferentes significados. Uno es unidad, esta también tiene que ver con juntos. Unidad, igualmente, juntar, reunir, unir. También tiene idea de asociación y alianza. Primera de Crónicas 12:18 dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. Este hombre, Amasaí, se asoció con David. También Miqueas 2:12 también usa esta palabra, dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud
de hombres, todos juntos. También habla de comunidad y de totalidad. Deuteronomio 31:5 dice: y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. La palabra congregaron tiene que ver con esta palabra juntos. ¿Sí? Juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en asamblea. Podríamos decir, y seguramente alguien me regañará y me dirá: eso no es posible, estás violando alguna ley. Pero déjenme decir, podríamos nosotros libremente pensar, sin hacer caso de quien nos censure, que lo que está diciendo este salmo es: mirad qué bueno, qué delicioso, qué hermoso es que estemos los hermanos en la iglesia, que estemos los hermanos en asamblea, reunidos juntos, todos y cada uno de nosotros. Y empiezan los símiles. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es óleo? La palabra óleo en hebreo es shemen y literalmente quiere decir aceite de oliva, aceituna, perfume, madera de olivos. ¿Sí? El aceite de oliva se usaba para ungir a los líderes. Eso lo puedes encontrar en Éxodo 25:6. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 9:6, a David, ¿con qué lo ungieron? Con aceite. Dios le dio la orden les iba a decir Elías, pero no es Elías. Dios le dio la orden a Samuel, gracias. Le dio la orden a Samuel y le dijo: llena tu cuerno con aceite y ve. ¿Sí? Y cuando lo ungió, le derramó aceite. El aceite normalmente era aceite de oliva. ¿Sí? Y por cierto, el aceite de oliva es muy bueno, sabe muy rico, pero no solamente el aceite se usaba para muchas cosas dentro del ámbito judío. Se usaba para ungir a los reyes, se usaba para ungir a los sacerdotes, para toda aquella persona que fuera a cumplir una labor muy especial. ¿Y saben qué asociación, con qué se asocia también al aceite? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? El aceite era fundamental, era importante. Incluso el aceite se usaba como medicina. En estos días es complicado que tú pienses, espero que sea complicado para ti pensar: me pegué, me raspé, pues le echo un poquito de aceite, ¿no? Dentro del pueblo judío eso se hacía. Cuando tú lees la parábola del buen samaritano, decimos, ¿recuerdan qué hizo el samaritano con las heridas de la persona que fue golpeada, que fue asaltada? ¿Qué hizo? Curó sus heridas, las lavó, dice, las ungió con aceite y dejó encargado en un mesón para que se recuperara. Se ponía aceite sobre las heridas. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, también es perfume, creo que ya te lo dije. ¿Y qué pasa con ese aceite? Dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón era una persona importante dentro de la historia judía. ¿Por qué? Porque era el sacerdote. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Algunos de ellos fueron cortados del sacerdocio por haber ofrecido cosas diferentes. Fuego extraño. Sus 2 hijos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y fueron muertos. Pero los otros hijos continuaron, y la línea sacerdotal, hasta donde yo sé, sigue vigente ahora. Todos ellos son descendientes de Aarón. Por eso dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón, antes de cuando fue ordenado, déjenme decirlo así, cuando fue apartado, fue ungido con aceite, porque él iba a ser el sumo sacerdote. Y él iba a ser encargado de entrar una vez cada año delante del lugar santísimo para ofrecer ofrenda por todo el pueblo. ¿Y saben qué pasaba si él no se santificaba delante de Dios? Moría inmediatamente. ¿Sí?
Era la dedicación que tuvo Aarón, fue muy importante. Y por eso lo menciona aquí. Y después en el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón. Fíjate que el rocío de Hermón, el monte Hermón, era un monte que hasta ahora existe, que está lleno de nieve. La zona de Israel, físicamente, geográficamente, ahí es que llevan geografía, ya me corregirán, pero según leí, el monte Hermón es el único monte que tiene nieve todo el año. Y de un lado es desierto y del otro lado es muy, muy fértil comparado con el desierto. Y todo eso se debe al hielo que tiene en la parte de arriba. Y ese rocío que baja por las mañanas es lo que mantiene húmeda la tierra y es lo que hace que los cultivos, incluso el día de hoy, sean muy buenos. Por eso dice, como el rocío de Hermón. Hermón era la única cumbre con nieve. Si no recuerdo mal, también en algunas partes se le conoce como el monte Sión. ¿Sí? Bueno, ¿qué mandaba el Señor en este monte? Ahí envía salvación y vida eterna. Salvación, esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios hacia cada uno de nosotros, la salvación. Y vida eterna. En esta parte la palabra traducida como vida eterna es Jai. Cuando dice vida, está hablando de algo que está vivo, incluso dice literalmente la carne viva, algo fresco, ¿sí? Y déjame decirte que cuando yo leo esto y dice, porque ahí envía Jehová bendición, salvación y vida eterna, también podríamos decir, te refresca la vida. Ese es uno de los propósitos por los cuales la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Porque cuando tú estás en comunión con la iglesia, delante de Dios, es un refresco para tu vida. Tienes problemas, tienes dificultades, no se van, probablemente continuarán esos problemas, pero tu vida recibirá ese ánimo, recibirá esa fortaleza, será como agua fresca para tu vida. Porque ahí envía bendición Jehová, Dios. Hay varios beneficios en este salmo. Vuelvo a repetírtelo, voy a leerlo nuevamente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La voluntad de Dios, la voluntad del Señor Jesucristo es que su iglesia esté en armonía. Que sean uno, dijo el Señor Jesús, para que todos vean que son uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y para que viendo esto, crean en la palabra de ellos. Debemos, como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, procurar la unidad. Y cuando digo procurar la unidad, lo repito, la semana pasada les decía yo bien claro qué era la unidad, qué es la unidad. La unidad no es solamente decir, pues venga tú y yo, vamos juntos, como decía San Agustín o Agustín de Hipona, en lo que estamos iguales, pues Dios sea bendito. Y en lo que diferimos, pues tolerancia. Es que no depende de la opinión que tengamos él y yo. No depende de la opinión que tengamos tú y yo. Depende de lo que la Biblia enseña y de lo que la Biblia dice. El único marco, lo único que va a dictar la unidad que nosotros tengamos es la Biblia. Por eso es muy importante tener la unidad como Dios la quiere. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Lo inunda todo, lo inunda completamente, lo perfuma, lo fortalece, lo renueva. Dice la última parte, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
¿Qué necesitamos como iglesia? Necesitamos habitar juntos en armonía. ¿Hacer la voluntad de Dios? Sí. Cuando tú y yo habitemos juntos en armonía, seguramente podremos hacer la voluntad de Dios. En la semana le compartí a los hermanos en el seminario, hay dos cosas que son muy diferentes y que pareciera que son iguales: la explosión y la implosión. Hasta la palabra es casi la misma, ¿no? La explosión es que sale para todos lados. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén experimentó la explosión. Puedes pensar y decir, sí, Hechos nos dice cómo empezaron a compartir de Cristo. ¿Sabes? No fue del todo cierto. Por eso en Hechos 8:1 llegó la persecución. Dios usó la persecución para que ellos fueran y compartieran el evangelio a toda criatura, para que fueran fuera de sus fronteras. Hasta antes de eso, lo más que había sido era Samaria, que ya era un paso grande, pero no habían ido más allá. El problema, leíamos, de la iglesia de Jerusalén experimentó una implosión. La implosión la experimentamos cuando nos vemos al espejo y decimos, qué bueno soy. Somos una superiglesia. En algunas ocasiones he escuchado expresiones como somos una superiglesia y nadie nos iguala. Y nos conformamos con eso. Y sabes, Dios no quiere que experimentemos la implosión. Dios quiere que experimentemos la explosión. Jesús dijo, para que sean uno. No para que, y no dice para que sean uno, para que todos vean cómo se aman y cómo se quieren. No, dijo, para que entonces crean que tú me enviaste. No podemos pretender hacer la voluntad de Dios, compartir el evangelio a toda criatura, si antes nosotros como iglesia no somos uno delante de Dios. Es muy importante. Es muy importante. Cuando hemos hablado un poco de esto, la mayoría de los hermanos ha dicho, necesitamos ser uno, y estoy de acuerdo con todos. Necesitamos ser uno, necesitamos unificarnos, necesitamos hacer juntos la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Por eso. Porque de esa manera, quienes nos vean glorificarán al Padre y creerán que Jesús es quien dijo ser. Cuando tú y yo no somos uno, cuando tú y yo nos enfrascamos en problemas, en dificultades y dejen de decirlo de esta manera porque es real, y nos enfrascamos en egoísmos, en ego, yo, es que me dijo, es que no lo voy a perdonar, si nos enfrascamos en eso, estamos destinados al fracaso. No hay más senda en el evangelio para nosotros. La única senda que hay es ir al altar de Dios, pedir perdón, renovar nuestras vidas y caminar juntos en unidad. Eso es lo que Dios quiere. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hasta el frío se nos va, ¿sí o no? Este local siempre es frío, ¿no? Pero yo no sé ustedes, ahorita yo ya tengo hasta calor. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites después de 7 meses volver a reunirnos. Gracias, Señor, porque en el caso de algunos nos has preservado con salud. En el caso de otros hermanos, a través de la enfermedad que han tenido, les has mostrado tu misericordia, les has mostrado tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser constantes, Señor, en la oración, constantes en la espera contigo, Señor. Por sobre todas las cosas, Padre, danos unidad, Señor.
Doblega nuestras vidas, Padre. Doblega nuestros corazones, Señor. Que seamos uno. Así como el Padre y tú son uno, el Padre y el Hijo son uno, que nosotros seamos uno, Señor. Que disfrutemos, Señor, la unidad. Que disfrutemos hacer tu voluntad, Padre. Que podamos también decir, es delicioso, es sabroso. Lo anhelo ser uno con la iglesia. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser unos en las cosas egoístas o en las fiestas solamente, también, Padre, en los problemas, para que podamos cumplir lo que tu palabra dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Padre, que nos sostengamos unos a otros en oración. Cuida, Señor, tu iglesia. Padre, y decimos tu iglesia porque es tuya, Señor. Tú nos permites ser parte de ella, pero la iglesia, Señor, es tuya. Y sabemos, Padre, que solo es por tu fidelidad que podemos hacer tu voluntad y podremos, Señor, cumplir el deseo y el propósito que tú tienes para nuestra iglesia. Nos encomendamos a ti, nos unimos a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo sin reservas cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.